Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Salustiano Alvarado desde Tucumán, desde el Instagram de Familias Argentinas. Y esta noche, vamos a conversar con Jorge Bayal Casal, que nos va a contar su investigación sobre Mamantula. Ahí lo vamos a invitar a Jorge para que se sume. Ya le habíamos dicho que yo estaba acá. Ahí va la invitación, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Salustiano? Tanto tiempo que no hacemos Tan, un vivo. sí, tanto tiempo. Ahí, ¿me escuchás bien? Te escucho muy bien, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, bienvenido de nuevo a Familias Argentinas. Y porque desde la vez que conversamos, mira todo el tiempo que ha pasado, Mama Antula se ha convertido en santa. Aquella vez conversamos un poco sobre la genealogía de ella. Y, y a partir de eso, que fue 2020, creo que fue, en el 2020 que conversamos, eh, has presentado un libro y me gustaría que nos cuentes cómo fue ese proceso de escritura desde tu, digamos, tu labor como escritor, investigador, ¿sí? Y también qué pasó en tu interior con respecto a esta investigación y ver a quien tanto admirás convertida en santa. Realmente impresionante, ¿no? ¿Cuántas cosas pasaron? Vos dijiste, no me acordaba que era del año 2020 el vivo, tanto Yo creo que es tiempo. 2021, pero por ahí. Sí. Qué bárbaro. Bueno, y encima se acaba de morir el Papa, que fue el gran mentor de esta canonización. Qué momento, ¿no? Y aparte, yo cuando lo vi el Papa el domingo, en la bendición, me impresionó, estaba muy contento, digo, bueno, se va a recuperar. Y al otro día, el lunes de Pascua, ¿no? Bueno, misteriosamente ha partido y bueno, ya fue su Pascua, pero muy emocionante. Y yo pensaba eso cuando te veía vos compartiendo esa foto, ¿no? Con su santidad y la beata y la santa ya ahí. Pero contanos cómo fue ese proceso de investigación y qué pasó en tu interior, que es lo que me interesa. Muy bueno, muy bueno. Fue un proceso muy largo porque todo empieza en mi infancia, más o menos a los 10 años, Mirá, cuando yo leo un libro que escribió mi tío bisabuelo, Juan Carlos Alberto Carranza. Y los Carranza son todos genealogistas, historiadores, ¿viste? Adolfo P. Carranza, que era otro tío bisabuelo, fundó el Museo Histórico Nacional. Entonces, en mi familia siempre estaba la historia ahí, ¿no? Presente. Y este libro que te hago mención se llama Memorias de Infancia, y él cuenta toda la vida de los Carranza Mármol, que es esta familia, ¿no? El señor Carranza casado con la señora Mármol. Y en esa vida él habla mucho de los antepasados, cuenta los cuadros que había en su casa, cuenta los daguerrotipos, y entonces en esa historia, en ese relato, aparece esta beata, ¿no? Que le decían la beata, mi ah, familia. Y yo me quedé muy asombrado, entonces enseguida le pregunté a mi abuela, ¿cómo es esto? Y bueno, a partir de ahí fui consciente de que lo que me decían en casa es que hay una santa en la familia, ¿no? wow, claro. Y lo lindo de este cuento es que yo creí esa historia, ¿no? Porque se requiere fe para esto, ¿no? Hay otros parientes míos que, bueno, no les importa tanto, y como que no les llega ese mensaje, ¿no? No está ni bien ni mal, pero es natural. A mí naturalmente me llegó y siempre me asombró, cuando empecé a conocer la historia de ella, su caminar, su peregrinar de Santiago del Estero a Buenos Aires, porque esa era la leyenda de Mamantura. Vino caminando especialmente y claro, vino caminando es la manera que había de venir, ¿no? Claro. Pero ella en realidad fue una gran peregrina, más allá de caminar o no, fue una gran peregrina. Ella salió con una misión, yo digo, es una mujer en salida, diría hoy el Papa Francisco, Mirá, ¿no? Así que todo empieza ahí a los 10 años, ¿no? Ahí estaba la semilla que brotó y empezó a germinar. pero qué Y después, interesante
esta conciencia que vos estás mencionando, tu propia conciencia del niño que descubre algo que es sobrenatural, porque ¿no es cierto? Que le llama la atención, que capta que hay algo ahí y pregunta, ¿no? Y hace esa pregunta que, claro, es el puntapié para lo que está hoy entre tus manos, ¿no? Sí, que en este caso se dio con una santa, pero que también se daba con otros antepasados, ¿no? Claro. Entonces yo era el que preguntaba, siempre agarraba venía un tío abuelo que no conocía, tía abuela nueva para mí, ¿no? Pero que viste que los vas conociendo en el Claro, de a tiempo, a poco. estas generaciones. Bueno, viene Peteca, por ejemplo, otra tía abuela mía, ¿no? Entonces, bueno, hay que exprimir la peteca, ¿entendés? Y sí, Contame de esto, contame de otro. Bueno, en este caso me interesó, me llamó y como me pareció realmente heroico, ¿no? Como pude valorar el heroísmo de esa mujer, ¿no? Y entonces de grande, ya grande, adolescente, yo necesitaba algo y iba a la tumba de ella en La Piedad, que yo sabía que existía la tumba, y yo le decía, María Antonia, porque en mi casa le llamaban María Antonia, porque somos una rama santiagueña que hace mucho que está en Buenos Aires. Entonces, se perdió la Antula, que es Antonia en quichua, ¿no? mira. Entonces, por alguna razón, se aporteñó y siempre fue María Antonia. Quizás en la familia en su momento le decían María Antonia y quedó en nuestras ramas, pero muchas familias santiagueñas que yo he conocido después la conocían como Mama Antula o como Tía Antula o Antula, ¿no? Y yo decía, María Antonia, vos viniste caminando de Santiago del Estero, tocaba el mármol de la tumba, ¿no? Entonces ahí le pedía el favor, ¿no? Y a veces se otorgaba el favor, a veces no era la voluntad de Dios que se otorgase, y bueno, había que aceptarlo, ¿no? Sí. Y eso ya de adolescente, algún examen, algún Claro, cosa las sentimental, necesidades. qué sé yo. Y así que ahí empieza todo, ¿no? Ahí continúa. Y lo interesante de Mamantura es que ella, cuando murió, fue proclamada santa. Un poco con lo que pasó con Juan Pablo II, con lo que se está diciendo ahora de Bergoglio, que lo Mira, estamos viendo ahora que murió, y a mí me pasa como argentino y cercano al cardenal Bergoglio, porque bueno, al final tuve alguna pequeña relación con él y mi hermano tiene una gran relación con él. Entonces digo, pero la pucha, este hombre, ahora que se le fueron digamos, los errores de la carne que todos tenemos, y que él los tuvo, y claro. a mucha honra los tuvo porque él no renunciaba a sus convicciones, ¿no? No, Entonces, si a vos no te gustaba algo de él, y bueno, yo lo respetaba como papa, pero había cosas que no compartía. Ahora que se fue esa envoltura cárnica, llamémosle, o bueno, sí, terrenal, uno ve realmente, ve el heroísmo que tuvo el Papa, ¿no? claro. Bueno, con Mamantula pasó igual, ella murió 7 de marzo de 1799 y ya se proclamó en Buenos Aires, porque ella, ya Dios le había regalado los dones carismáticos de los milagros, de resucitar a gente, o sea, de que gente volviera, digamos, a vivir después de haber muerto, de la bilocación, de la profecía, de la multiplicación de los panes. Y la gente en Buenos Aires no era tonta, sabía que eso era y la vida ejemplar que tenía ella, ¿no? Porque el don no te hace santo, pero bueno, la vida que ella, el uso que ella hacía de sus dones. Claro. Entonces, ¿y qué pasó? La iglesia de Buenos Aires sufrió un proceso que, que se fue separando mucho del Estado, ¿no? Claro. Ella murió en 1799, fue proclamada santa. A los meses de muerte, ella pidió un entierro muy eh, austero, ¿no? Que sea a las últimas horas de la noche, que la Mira, llevaran los mismos obreros que estaban construyendo la Santa Casa, no quiso que sea algo solemne, pero a los meses se hizo realmente las exequias. Y ahí habló Perdriel, Julián Perdriel, que era su confesor, un fraile dominico, sí, y hizo una exaltación de sus virtudes, es como que manifestó lo que el pueblo pedía, ¿no? Y vos fíjate que ella había formado a la primera junta, a los miembros, todos habían hecho los ejercicios en la Santa Casa,
hoy día no se puede comprobar porque esos documentos fueron quemados con el incendio de la Curia en Ah, claro, 1955. cierto, qué pena. Entonces no tenemos Mm. la prueba documental, pero sí sabemos que los miembros de primera junta hicieron los ejercicios varias veces. De Wow. hecho, los padres de Alberti fueron los que donaron media manzana de donde hoy está su obra máxima, que es la Santa Casa de Ejercicio. Y vos fíjate que en este hilo, no en este hilo, 1799, 1820, 21, 22, empieza ya los gobiernos de Martín Rodríguez y de Rivadavia, en donde la iglesia tiene que entregar sus propiedades a la francesa, ¿no? Querían un Estado laico, Mm. y Rivadavia empieza a expropiar. Entonces, eso nos produjo un distanciamiento con el Vaticano. Obviamente no tuvimos representante papal durante muchísimo tiempo, Así es. y las beatas seguían trabajando. Ella dejó todo organizado para que su sucesora sea una mujer, que fue una señora de Melgarejo, pero después todas las sucesoras tienen que ser mujeres. O sea, la Santa Casa no puede estar, digamos, dirigida, ¿no?, por un hombre, tiene que ser una mujer. Ellas siguieron trabajando, se organizaron, 1870 y pico ya fue un instituto que se llamó Las Hijas del Divino Salvador, fueron monjas, llamémosle hoy, ¿no? Pasaron de beatas a ser Claro. hermanas, y bueno, y ahí hubo cierta, la familia se conservó mucho la tradición hasta los años 1930, en donde por algunas razones, también políticas, que ahora no las voy a contar, pero por algunas razones políticas, ¿no? Se eclipsó la figura, se eclipsó. Y bueno, esto me fui un poco por las ramas, perdóname, porque no tiene mucho que ver con mi experiencia, pero mi experiencia nació en la infancia y siguió en la adolescencia, ¿no? Y bueno, pasaron todas estas vicisitudes hasta que un día de 2000, creo que fue 15, ya la habían hecho beata en el 2008, Sí. Benedicto, el Papa Benedicto. O sea que ella tuvo un proceso, vamos a contar a la gente, ¿no? Ella tuvo un proceso de canonización que se inició en 1905, formalmente, con un milagro que fue comprobado, ¿no? Las hermanitas empezaron a orar para que se sane una de las hermanas de su comunidad que tenía una infección generalizada, y la enfermedad realmente revirtió tanto que los médicos dijeron, no lo podemos explicar. Pero eso recién en el 2008, 100 años después, la declararon venerable, Venerable recién. Sí. que es el paso previo a beata. Y con esa declaración de venerable no pasó nada hasta que fue el mismo Papa Bergoglio el que empezó a mover la causa, ¿no? Ya la había movido desde cuando era cardenal, pero pensá que él asumió en 2013, Sí. y en 2015 ya se hablaba, ya, viste, estaba acelerado el trámite, bueno, y nos empezamos a reunir los descendientes y devotos de Mamantula. Y ya los devotos éramos muy pocos, la gente no la conocía Mamantula. Yo Esto tengo te quería, 70, Eso te quería perdón, preguntar, ¿cómo, no? Porque sí, la verdad que los que más o menos por ahí somos un poco más devotos o conocemos un poco la historia de la iglesia en Argentina, bueno, resuena el nombre, teníamos alguna idea de la figura de ella, pero para el público en general creo que fue un descubrimiento bien interesante, ¿no? muy interesante, porque te cuento, por ejemplo, yo tengo 64 años, pero cuando yo tenía 30 años, tenía en casa un cuadro donde había puesto una estampita, porque había todavía estampitas en la tumba. Y entonces yo en el living de casa tenía un portarretratos y la gente me preguntaba quién es. Yo contaba la historia, nadie la conocía, ¿no? Nadie. Y no era una época tan laicizada como ahora, ¿no? La- Estoy hablando de hace 34 años, ponele. Y no era nada conocida, la iglesia no la daba a conocer, pero el Papa Bergoglio fue el primero que habló, siendo cardenal, que la nombraba. Y yo le agradecí personalmente esto cuando pude estar con él para la canonización. Le agradecí el hecho de que él invitara a los catequistas de Buenos Aires a que rezaran en la tumba de Mamantula, porque había sido una gran catequista, ¿no? Claro, qué bello. Y entonces se empezaba un poco, tanto se empezaba a hablar
que un día yo fui a la tumba y encontré unas estampas que en vez de decir Sor María Antonia de la Paz y Figueroa, que era un error histórico, ¿Se porque ella imagina? nunca fue, ¿viste? ¿Viste que se repiten, que pasan esas Sí, cosas? claro. Nunca fue Sor, era laica, laica. Entonces, nunca fue Sor. De la Paz, no, el apellido es de Paz, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en vez de esas estampas tradicionales que venían desde el 1905, cuando se hizo Beata, cuando se hizo Sierva de Venerable, Dios, claro. Sierva de Dios, acordate, Sierva. porque primero Sierva de Dios cuando se inicia la causa y después Venerable cuando ya se comprueban algunas cosas, el proceso. Un día agarré una estampita que decía Mamantula. No me gustó nada. Pero ¿cómo Mamantula? Pero este nombre, ¿pero quién le dice Mamantula? Pero no me gustó, pero dije, bueno, empecemos a decirle así, ¿viste? Porque si dicen Mamantula, después me enteré lo que significa Ah, para ella que la hayan llamado con un nombre mm, quichua, ¿no? claro. Significa que ella hizo esa integración cultural La tan inculturación, necesaria ¿no? todavía. Qué maravilla. Por eso la iglesia eligió la Antula. No eligió ni María Antonia de Paz y Figueroa, ni María Antonia de San José, De que es San el José, nombre que ella eligió claro. personalmente para consagrarse. Eligió Mamantula, que es un nombre que resume muy bien la ubicación de ella en el tiempo y en el Mm, espacio, ¿no? sí, sí, sí. Qué interesante. Y además, esto, mirá el papel, ¿no? Del laico en esa sociedad virreinal, y no solo laico, sino mujer. Y como bien decís vos, una itinerante, una peregrina, que contanos, es tan literal que ella vino caminando. Contanos un poco por qué ella va a Buenos Aires, y aparte sé que no solo fue a Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires fue su último paso. Eso es muy interesante. Ella se consagró a los jesuitas. Hay algunas teorías, porque hay cosas que no están muy probadas, pero dentro de la tradición familiar, si bien no está probado quiénes fueran sus padres, porque se quemaron las partidas de nacimiento, de bautismo, perdón, o también porque no había papel para anotar. Y Claro. también se dice que los niños, los bebés, se bautizaban en las mismas casas, ¿no? Y entonces también está esa posibilidad de que el padre haya sido, bueno, tenido una reducción o una encomienda, mejor dicho, encilípica, ¿no? Y que después el padre tuvo que trasladarse a los 15 años de ella a la ciudad de Santiago del Estero, que en ese momento era todo territorio llamado Santiago del Estero. Ella Exacto. dice, nací en Santiago del Estero. Creo que dice en la ciudad de Santiago del Estero, pero eso no implicaría que haya nacido en Pilípica también, ¿viste? Porque Claro. era todo un gran territorio. Y entonces, bueno, hay muchas imprecisiones que yo creo que son parte de la providencia de Dios también, ¿no? El Señor habla a través de estas imprecisiones, como para que no nos agarremos de una cosa y ni de otra, sino que vayamos al fondo del mensaje. Y bueno, A ella, veces, a los, perdón, a veces la historia, ¿no es cierto?, es como la anécdota o la excusa que tiene Dios para meterse en el tiempo y entonces hablarnos de otra cosa, ¿no? Claro, está bien la documentación y, digamos, esta cosa de realidad que buscan los historiadores, y que está bueno conocerlo y darlo a conocer. Pero como bien decís vos, a veces son detalles que, bueno, no hacen a la cuestión principal. es genial porque yo soy historiador amateur, ¿no? No estudié nunca historia en una academia, pero bueno, me tocó ser el presidente del Instituto Histórico Municipal de San Isidro, Mirá, entonces estoy rodeado de historiadores, me gusta la claro, historia, me gusta probar las cosas históricas, pero yo sé que hay como una línea, ¿no? Hay una línea así ascendente en donde vos estás viendo la historia, todo, y ahí donde no tenés el documento, bueno, Dios te está diciendo, acá entra la fe a jugar, ¿no? Y acá no importa la verdad histórica en algún punto, acá es el mensaje trascendental, cambia la óptica, claro. ¿no? Cambia la óptica de esto que estamos viviendo, porque es una vivencia espiritual, Mm, estar en contacto con María Antonia. sin duda. Y bueno, ¿y qué pasó? Pasó que ella a los 15 años se consagra en la Compañía de Jesús, una orden militar religiosa que no tenía mujeres,
pero que tenía beatas, ¿no? O sea, ella hace la consagración y en ese acto ella se saca el apellido y se pone María Antonia de San José. A su vez ella había recibido carta de hermandad de otras órdenes religiosas, pero lo cierto es que los beaterios existían, en Santiago existían, había un beaterio en una de las familias que estaban en relación con los padres de Figueroa, y ella desde los beaterios con otras mujeres ayudaban a los jesuitas. Pensá, 22 años ella estuvo ayudando a los jesuitas. Dicen que cuando era chiquita, eso es tradición familiar, en Silípica ya tenía dones espirituales, le decían la rezadora, Mira. y ella acompañaba a los jesuitas que estaban en una pequeña misión en Silípica, acompañaba a hacer esas tareas. Esto lo he hablado con otra descendiente, ¿no? Me lo contó una de las descendientes, que es Graciela Fanti, que ahora vive en Neuquén, que tiene mucha tradición, incluso tiene un manuelito más o menos como de este tamaño, muy lindo, que la tradición dice que perteneció a María Antonia. Mira, wow. Eso es muy lindo, lo llevó a Roma el día de la canonización y todos pudimos tocar el manuelito, que es como un material, como eso, muy lindo. El manuelito, vamos a explicar lo que es. Es un niño Dios, bebé, pero como abrazando una cruz, ¿no? Y es una devoción muy propia de María Antonia, ¿no? Y bueno, ella empezó se unió a los jesuitas y en un momento, un 10 de agosto o 9 de agosto a la noche de 1767, llega la real cédula del rey con la orden de expulsar a los jesuitas. Y fue llegada, yo lo leí de varios libros a esto, ¿no? No es que lo haya estudiado, pero está esta historiadora santiagueña, que bueno, veo que está, vamos a saludar a Juan Manuel Viana, que lo veo ahí. Andaba, Hola Juan sí, Manuel. andaba por ahí, Juan, ¿no? Gracias por estar, es un honor que estés acá en este vivo, y también por supuesto a Damián Abreu, que es el gran difusor de la rama Sí, ¿no? porteña Sí, de sí. los Abreu, de los Osnávar, todos ellos, ¿no? Y esta historiadora santiagueña dice una cosa muy linda, porque dice que la orden llegó de noche, dada justamente la tenía que ejecutar un pariente de Mamantura, porque si todos somos parientes hoy, imagínate hace 250 años. Y nadie sabía nada, fue de sorpresa, ¿no? Geber, Alicia Geber, se llama la historiadora. Sí. Muy interesante cómo ella sí documenta todo esto, ¿no? El libro de ella es muy interesante. Y entonces Mamantula de golpe ve que 400 religiosos jesuitas que hacían una obra en todo el territorio del virreinato del Perú en ese momento, se van. Un día se van de Córdoba, otro día se van de Santiago, se van yendo así y nadie sabe, un poco en esa época no había comunicaciones rápidas, Claro. entonces, bueno, es como que fue armado de tal manera que en Santiago se fueron. Y ella ahí empieza su peregrinar, Mm. pero como buena ejercitante de los ejercicios espirituales, y nosotros creemos también buena acompañante espiritual. Ella tenía un rol ya de acompañante. Claro. Ella se pone a orar, y es ahí que a los 9 meses más o menos de la expulsión de los jesuitas, ella entiende que Dios le pide una sola cosa, que es continuar con los ejercicios espirituales. Nada más que eso es lo que necesita Dios que haga, ¿no? Ni la caridad, ni la asistencia, ni todas las otras Claro. cosas empresariales que hacían los jesuitas, y tan bien lo hacían. Mm. Ahí empieza a caminar. Y entonces es muy sagaz, seguramente inspirada por el Espíritu Santo. Espera, empieza a dar los ejercicios espirituales caminando por los pueblos de ahí de Silípica, Salavina, toda esa zona de alrededor de la ciudad de Santiago del Estero. En un momento se entera que el obispo nuevo para la diócesis de Córdoba del Tucumán cambió y era favorable a los jesuitas. Claro. Cosa rara, porque Y los sí, ¿no? obispos, claro, y los virreyes, todos estaban en contra. Este obispo, Moscoso y Peralta,
era el obispo de Córdoba del Tucumán, Mm. estaba residiendo en Jujuy. Viste que en ese momento el obispado residía, en realidad ya se había trasladado a Córdoba, ¿no? Cierto, Nuestro claro, arzobispado, que hoy día, gracias a Bergoglio, volvió a la sede original de Santiago del Estero, también ¿no? es verdad. Gracias. Una gran decisión que tomó. Bueno, ya se había trasladado a Córdoba, pero el obispo residía en Jujuy. Y ese fue el primer camino que hace ella. Ahí empieza a caminar. O sea que camina para el norte. Al norte, sí. Y vos sabés que Moscoso y Peralta, la verdad que muy bien, le dio el permiso, le dio una papeleta, digamos, ¿no? En donde la autorizaba a organizar retiros espirituales en toda la diócesis de Córdoba del Tucumán, que era enorme. Enorme, sí. Iba desde Santiago del Estero hasta Salta y de Jujuy hasta Córdoba, ¿no? Sí. Eh, yo ahora no me acuerdo bien las fechas, pero por ejemplo, toda la zona de Cuyo, que yo me preguntaba, ¿por qué no fue a Cuyo Mamantula? Y un día me di cuenta, claro, Cuyo dependía del obispado de Santiago de Chile. Claro. Hasta casi nosotros independizados, después, bueno, pero durante mucho tiempo el origen de Cuyo, todas las tres provincias cuyanas, eran de Santiago de Chile, el Qué inter- obispado. Interesante lo que mencionás, ¿no? Del obispo autorizándolo a ella, identificándola, ¿no? Un poco para también dimensionar hoy, como mencionabas hace rato, en esta sociedad tan secularizada, eh, la autoridad de la iglesia, pero no la autoridad solamente moral, que claramente sí, pero digamos, ¿no? No poder prescindir de lo religioso, en este caso, de la presencia de la Iglesia Católica en distintos ámbitos de, de la vida de Bueno, cualquier pero carácter acá. escúchame, eso tiene una palabra que se llama obediencia. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, es clarísimo. Una persona con discernimiento, que aprendió a discernir, sabe que si no haces las cosas en obediencia, no son la voluntad de Dios, Ujú. ¿no? Y yo Es- cuando dice la samba sí. Mamantura hablo de eso, ¿viste? Hablo de que Mm. ella pidió permiso al obispo y el obispo se lo dio. Sí, sí, sí. No Claro, se mandó sola. no se mandó sola, pero digamos hizo un camino bastante solitario ella, ¿no? A pesar de ¿quiénes fueron ese primer grupo? Me imagino que estará en esa investigación que has hecho vos de mujeres que se suman a esta propuesta de ella. ¿Son santiagueras? ¿De Interesante, dónde son? interesante cómo a mí que me gusta leer y que me gusta más o menos después hacer un relato de lo que leo, acá voy a llamarla Alicia Frasquina, una gran Sí, la conozco, historiadora, claro. la Sí, sí. conocés de Mamantula, gran historiadora y gran persona y simpática. Y ella en el libro de las cartas de Mamantula, que se los recomiendo a todos que lo lean porque es conversar con Mamantula, conversar con Gaspar Juárez, que era su Mm, amigo, con Ambrosio Funes. mm. Bueno, es muy interesante. En ese libro, Alicia deja ver a través de las cartas que siempre era acompañada por algunas beatas, ¿no? Entonces, por eso yo en la samba digo, dos beatas la acompañan, porque siempre había dos o tres. Incluso ella cuenta, en un caso, una beata sufrió el ataque de un puma y la tuvieron que enterrar en el Pobre, camino. claro. Otra vez el puma avanzaba y ella con la cruz enfrente dijo, si alguien tiene que morir, seré yo primero, y el puma retrocedió. Esos Mira. son los milagros, ¿viste? Sí, claro. Bueno, más allá de eso, ella caminaba con dos o tres, ¿no? Llevaba un carro, Mm, ya después cuando estaba organizada llevaba un carro, en ese carro parece que también a veces había un peón que llevaba claro. el carro. Sí. Entonces, ella trabajaba en comunidad. Y eso es interesante, también la modernidad, vamos a decir, de su accionar. Porque vos fíjate que cuando ella baja de Jujuy, pasa por Salta, da los ejercicios, fueron un éxito, y ella sabe que tiene que seguir caminando, baja después a Tucumán. En Salta deja encargada a una niña de Toranzos, Mira. que sería interesante poder determinar quién fue con su nombre, porque no da nombre de pila, pero Mira. bueno, Toranzos es un apellido ubicable, hay que Mm, ver. La niña de Toranzos es la que se encargaría de continuar con los ejercicios.
ahí marca ella que es como la delegación, ¿no? Es algo muy moderno, te diría, de empresaria. Sí, ¿no? Sigue a Tucumán, que es la otra posta ya bajando, y ahí se encuentra con su prima, dice ella, Josefa Paz de Arauz, ¿no? Paz de Figueroa de Arauz. Vos sos genealogista tucumano, por ahí la ubicás esta persona, ¿no? Sí, ¿La sí, ubicás? sí, sí. Bien. Y entonces, en la esquina de la plaza principal, donde estaba la casa de ella, se hacen los ejercicios y la deja encargada a esta prima suya, ¿no? Mira, Y bueno, o sea que ella trabajaba en comunidad, de hecho, y bueno, en el Beaterio había estado acostumbrada. Y bueno, ese fue su caminar. Vuelve a Santiago, cruza a Catamarca, llega hasta La Rioja, oh, la, y la. como después cuando ella se hace más conocida y cuando los jesuitas empiezan a pedir noticias de qué pasa en el Río de la Plata con la obra jesuítica, Mm. especialmente Gaspar Juárez, su amigo epistolar, porque yo le he escuchado decir a Alicia Frasquina que Mamantula y Gaspar Juárez no se conocieron tete a tete, Claro. pero bueno, tenían una relación epistolar de amistad muy grande, y Gaspar Juárez, que estaba en Vaticano encarcelado, le pregunta y le exige, por favor. Entonces ella en cartas empieza a contar estas cosas que nos dan ahora la pimienta de la historia, ¿no? Claro. Qué genial. Y ¿Y vos has tenido acceso a todos esos documentos? es muy fácil acceso porque las cartas están todas en la Claro. página web de Mamantula, pero más fácil todavía están en el libro de Alicia Libro Frasquina. de Frasquina. Y Me da una curiosidad, cómo se transmitía los ejercicios espirituales a través de la biblioteca, me imagino, de los jesuitas, textos, ella los memorizaba, cómo mira, esa sus atributos de santidad siempre fueron un libro de ejercicios y una cruz misionera de los jesuitas que se conserva hoy día en la Santa Casa de Ejercicios. Entonces entendemos que ese libro existe porque ese libro está en la Santa Casa. Mira, mi tía abuela, o sea, muy cercano, tía abuela, hermana de mi abuela, sí, en la familia ya en los años 30, cuando fue como un auge de Mamantula, porque hicieron los 200 años de su nacimiento, 1930, ella nació en 1730. En Buenos Aires hubo un movimiento pro Mamantula y esta tía abuela mía, Raquel Carranza Casares, la disfrazaron de beata, ¿no? En la Santa Casa y salió en la revista El Hogar, yo tengo ese recorte de diario, es genial. y ella leyendo el libro de ejercicios de Mamantura y te ponen, viste, que en qué año estaba editado, impreso, Eh, todo, o sea que es un libro contemporáneo, ¿no? Qué maravilla. O sea que ella tenía el libro, después, bueno, en Córdoba yo no sé qué pasaba Mm, realmente porque la orden de expulsión era que todos los bienes de los jesuitas pasaban a la Junta de Temporalidades. exacto, Los jesuitas no podían llevarse nada más que lo opuesto, nada más que lo opuesto. Así que esas cosas se quedaron en algún momento, claro, ¿no? Quedaron. claro. Y es Es interesante cuando ella camina a Córdoba, ¿no? Después de hacer toda porque, esta caminata, La Rioja, va a Córdoba. Y Córdoba, claro, la docta, la ciudad más culta, más sí, refinada del virreinato, no sé si más rica que Salta, pero bueno, rica, ¿no? No como Buenos Aires, que éramos un una apestadero aldea, acá. gran aldea era todavía. Sí, Buenos Aires era, ni era virreinato todavía, porque ella baja a Córdoba antes de la creación del virreinato, era. digamos años antes, pero ahí nomás, ¿no? Y está, o contemporáneamente, habrá bajado en el 77 por ahí. En Córdoba es muy bueno porque, claro, en Córdoba aprendieron los ejercicios espirituales. Y Claro. ella se hace amiga de un hermano del Deán Funes, de Ambrosio Funes. Y es Ambrosio Funes el que después relata muchas cartas y Ambrosio se escribe con Gaspar Juárez. Y es Ambrosio el que le dice a María Antonia, hay que bajar a Buenos Aires porque es una ciudad de pecado, una Wow. ciudad de puerto.
Y claro. ahí viene su bajada, ¿no? Bajada a Buenos Aires. Entonces, todo esto para contar que hay un camino de Mm, peregrinación argentino hecho por una beata, beata en el sentido del beaterio, ¿no? Hoy santa, que es un camino espiritual. mm, tal Y cual. yo en el libro propongo esto. Digo, el camino real, se llamaba Camino Real. Mm, claro. Se llamaba Camino Real. Ahora voy a contar cómo surgió mi peregrinación, pero más allá de eso quiero contar a la gente que yo propongo que el Camino Real es una reliquia. Así como podemos tener, yo tengo una estampita con reliquia de Mamantula, con un poco de tierra de su tumba, tengo una reliquia de Brochero. Bueno, el Camino Real entero es una reliquia porque fue caminado por una santa. Entonces el santo deja la estela de santidad, impregna esa cosa física, ¿no? ¿Y qué nos enseña la Iglesia en el catecismo? Dice que toda reliquia eh, es como una condensa el carisma de santidad Mm, de esa persona. claro. Entonces, por eso, qué bueno rezar frente a las reliquias de Don Bosco, a las reliquias Mm, de María Vianney, bueno, tantas reliquias, ¿no? Entonces, ante la tumba de un santo, ¿no? En este caso sería, cuando vamos a Vaticano, qué lindo que es rezar en la tumba de Juan Pablo II. Es claro. lo primero que me gusta hacer a mí cuando entro a San Pedro, ¿viste? Porque está ahí cerca y está Mm, Juan Pablo II. Ahora vamos a tener que ir a Santa María Maggiore a Santa a María Mayor. a la del Papa. Bueno, entonces el camino real es una reliquia y la iglesia nos enseña que la reliquia de primer grado, o sea, hueso, la reliquia de segundo grado, vestimenta, por decir algo, y la reliquia de tercer grado, que es algo que haya tocado una de estas Claro. dos reliquias, todas tienen la misma validez espiritual. Mm, No es que claro. una es mejor que otra, no. Es la fe lo que nos mueve. El Señor actúa a través de la fe, usa la reliquia para mover nuestra fe, ¿no? Sin duda, aparte es parte del testimonio, ese material que uno va tocando, ¿no? De esta cadena solidaria para los que somos creyentes, de esta comunión, ¿no es cierto?, de los santos, los vivos, los muertos, los futuros. Y entonces, como, bueno, bien interesante encontrarse de pronto, ¿no? En este camino físico, pero también simbólico, porque claramente estamos en un tránsito, estamos de paso, como diríamos, pero qué lindo los testimonios de santidad que tienen que ver también con una actitud sabia frente a cómo encaramos la vida, ¿no? Y yo pensaba en tu trabajo de historiador y en escribir este libro, también un poco es una vocación, pienso, pero también un apostolado, digamos, ¿no? Porque de pronto, si aquel niño no hubiera preguntado, después aquel adolescente no hubiera tenido las experiencias, ¿no? De pedir algo, y el adulto que se encuentra con toda la tradición familiar, que luego se hace como más grande y ya nacional, si se quiere, ¿no? Y lo trasciende, de tener... ¿Cuándo has sentido vos la necesidad de escribir este libro? Y en el momento que, antes de hacer el camino, te diría. Mira, Yo ya había escrito un libro de Mamantura mira, con Aldo Marcos Castropaz, que también es descendiente y que es parte de estos primos décimos, que todos descendemos de ese matrimonio, que son, a veces, yo desciendo de una hermana de Mamantula, otra gente desciende de primos de Mamantula o de tíos de Mamantula, claro. ¿entendés? Y en el caso de Aldo Marcos, él desciende también como de un primo de Mamantula. Y nos fuimos conociendo, fuimos armando esta familia antuliana, muy linda. Entonces yo, en ese momento de la beatificación, 2016, Mira, empecé a preguntarle a todos estos parientes, primos nuevos que empezaban a aparecer, ¿qué se decía en tu casa de la beata? Entonces, que me lo manden por mail. Entonces yo hice un libro, conté todo el proceso de la beatificación y coloqué 33 testimonios de diferentes personas y de lo que había permanecido, digamos, a través de la tradición oral. Por supuesto que todos eran parecidísimos, no había nada distinto entre uno y otro. Entonces yo ya había escrito ese libro y a causa de eso, ahora viene el cuento de cómo surgió este camino. Nos juntamos
un mediodía en Buenos Aires, diciembre, 7 de diciembre. Y para ver cómo hacíamos para difundir, porque el Papa le había pedido a Luis Sánchez Orondo, Ah, vos, que sos familiar, me tenés que ayudar a que sea conocida esta mujer que no la conoce nadie. Era un mandato papal. O sea, no podías ser indiferente a eso, más si tenías la pasión si yo ya era devoto de antes de Mamantula. claro. Bueno, y a mí una prima, otra prima mía que la conocía, a Luisa de la facultad, me llamó, me preguntó y yo le dije toda la historia de Mamantula y me dijo, pero ¿cómo yo no sabía nada? Mi prima, ¿no? Y bueno, porque a vos no te cayó la ficha. Entonces, bueno, ella me invitó a este grupo y ahí, ¿para qué? Fue genial porque todos los que estábamos queríamos saber de Mamantula. Y Claro. nos juntamos y entonces una de estas personas, que es María Podestá, que hoy es la embajadora de la Orden de Malta, ¿no? Wow, mira. La embajadora hoy, ella siempre fue de la Orden de Malta y ahora es nombrada embajadora, estuvo con el Papa, estuvo con Milei, todo, fue muy Claro. lindo. Y justo ahora, fue muy reciente, María Podestá dice, ¿por qué no hacemos un camino de peregrinación como el de Santiago de Compostela, pero acá de lo que hizo Mamantula? Fue una explosión. Yo levanté la mano y dije, me prendo, lo hago ahora. Estábamos en diciembre y yo el 7 de En diciembre, yo diciembre. el 7 de diciembre, vea, el 18 de enero ya estaba caminando. La El la. 17 de enero, ya estaba. Que no lo hice caminando, ¿no? Lo hice en auto. Y Claro. lo interesante es que en ese mes, con las fiestas en el medio, con Año Nuevo, Sí, me bueno, imagino. yo pude discernir, ¿no? Lo que primero que había que hacer es descubrir dónde caminó Mamantula. Mm. Porque si vamos a un camino, tiene que ser realmente ese camino. Y ahí, otro amigo mío, Ernesto Spangenberg, que es el presidente del Perfecto. Instituto, claro, del Instituto Argentino de Ciencias Qué Genealógicas, gran maravilla. amigo, gran erudito, bueno, muy culto. Muy Él cool. dijo, Jorge, es muy fácil, Jorge dice, tenés que leer a Con Color Corvo. Ah, Y yo claro. con Color Corvo lo había leído de costado, viste, cuando lo lees en otras publicaciones, nunca leí el libro entero. Y vamos a contar a la audiencia, Con Color Corvo es El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, un libro que escribió el secretario de Carrió de la Bandera, que fue el enviado del rey, años antes de que Mamantula saliera a caminar, lo mandó el rey de España para que verificara cómo estaba el Camino Real, cuántas postas había, qué sucedía en cada posta del Camino Real. Y este Inca, Bustamante, no me acuerdo el nombre, Calisto, que lo llamaba, que dicen que era mestizo o mulato, bueno, una persona así. O sea, no se sabe si lo escribió él, porque lo firmó él, o si lo escribió Carrió de la Bandera, porque está muy bien escrito. Pero la cuestión es que hay un diario de viaje desde Buenos Aires a Lima, en donde detalla toda la ruta que ellos persiguieron y qué sucedía en cada posta. Realmente fue, acá está todo, ¿no? Acá está todo. Y después lo complementé con otro libro, uno de Moyano Aliaga, que es otro genealogista que me lo Claro. recomendó Ernesto Spangenberg, en donde detalla las postas de Córdoba. Wow. Porque en Córdoba se bifurcaba un poco el camino real, había un camino que iba más para el lado de Santa Fe y otro que iba más para el lado del oeste. Bueno, con esos datos yo dije, ya está, ya sé cuáles postas son, agarro el auto, voy a empezar en Luján, porque ella pasó por Luján, que era una posta justamente del Camino Real al norte, y a partir de Luján empecé a hacer este periplo que yo es lo que propongo con este libro. Y como algún día me gustaría que fuera el Camino de Santiago, en donde vos lo haces caminando y tenés cada 20 kilómetros una hostería. Ahora, en España tuvieron a un Fraga Iribarne, que era un gallego, con ese apellido Fraga, bien gallego, significa bosque en idioma gallego, ¿no? Que fue primer ministro y que tuvo la visión de que el camino de Santiago de Compostela, que se había iniciado en el año 880, a causa de la Guerra Civil Española, se había desdibujado, se había olvidado. O sea, desde los años 30 hasta los años 90, el camino había desaparecido, quedaba una cosa como mítica, pero no había actividad.
Y Fraga Iribarne pudo lograr consensuar un montón de intereses, especialmente turísticos, ¿no? Nacionales, provinciales, municipales, eclesiales, de agencias, y la gente empezó a abrir sus casas y a recibir a peregrinos. O Mira, sea, como era antiguamente, ¿no? claro, A mí me tocó, yo hice 3 veces el Camino de Santiago, qué maravilla. y en uno de esos caminos me tocó dormir en el albergue El Águila, que es en un lugar del río Balcarce, Villafranca del Bierzo, un lugar de Galicia. Y estuve con el hospedero mucho más grande que yo, no sé, tendría 80 años, y él me contaba que él se acordaba cuando era chiquito que su abuela recibía a los peregrinos en la parte de abajo de las casas, porque viste que en Galicia hay abajo los animales y arriba las personas. Sí, Entonces dormían abajo con los animales y la abuela les daba chocolate. Eso era ser hospedero, ¿no? Y claro, por supuesto que el peregrino era Jesús, vos estabas recibiendo, claro, ¿no? exacto, es así. Bueno, Fraga logró hacerlo y hoy el Camino de Santiago explotó realmente hace muchos años que es de las cosas más lindas que hay en el mundo, porque es una experiencia de todo tipo. Y a mí que me tocó caminarlo con gente extranjera, me tocó ver cómo los más ateos, Mm, los más agnósticos, los que van a buscar otra cosa, cuando llegan a la plaza del Obradorio claro, y entran a la catedral, imagínate. lloran como nunca viste llorar a nadie. Entonces, bueno, vale la pena hacerlo, está muy bueno. Escuchar, ¿Algún día lo haremos acá en Argentina? eso, Digo, ese es mi proyecto. ese es tu proyecto, está bueno y hay que pasar la posta a los más jóvenes también para que eso se mantenga, ¿no? Porque vos sabés que pensando no solo en Mamantula, sino en la tradición jesuítica, que ha sido tan fuerte a pesar de la expulsión, eh, pienso que quizás más que otras congregaciones, quizás por el poder económico, por el poder cultural que tenían, etcétera, pero cuando vos ves la obra de, por ejemplo, el padre Furlong, ¿no es cierto?, contando las maravillas de estos religiosos, la verdad que vos decís, wow, qué pena ha sido lo de la expulsión, pero qué bueno que todavía pervive, ¿no? Sobre todo en Córdoba, que se lo ve muy, muy ahí, con esos sitios históricos, la manzana de jesuítica también en Buenos Aires, claro, pero lo de Córdoba me parece como, porque aparte de estancias, bueno, está esa presencia allí, y pienso que es muy, muy valioso tu libro, porque queda allí escrito en un lenguaje accesible, con datos certeros, digamos que vos aparte citas fuentes, etcétera. Y contanos que estás invitado a la Feria del Libro. ¿Cómo has llegado a la Feria del Libro allá? ¡Qué maravilla! Para mí, no sé, no me preguntes, son cosas que nunca me imaginé en la vida. Y a Dios gracias no me lo tomo como con orgullo, ¿viste? Pero me parece rarísimo. Pero bueno, ya haces un camino y las cosas se van acomodando solas. Entonces, a través de mis primos santiagueños, que son estos primos antulianos, ¿no? Que ya somos parte de la familia, porque ya nos Claro, conocemos mucho y cuando vos tenés un vínculo que es no solamente sanguíneo, aunque no te conocías antes, pero es ya espiritual, porque te une una antepasada, es como que tenemos un parentesco espiritual. Yo eso lo digo en mi primer libro, digo, no vale, o como dicen los chicos ahora, no se vale eso. decir soy descendiente de una hermana de Mamantula. No, lo que se vale es adoptar a Mamantula como realmente Claro, ahí. una madrina espiritual de uno. Mm. Y también lo leí en el catecismo, que existe el parentesco Sí, espiritual. sí, claro. Entonces, resulta que la catequesis vos te enterás que yo no me puedo casar con mis sobrinas ahijadas o con otra hijada, ¿entendés? Claro. Ni me puedo casar con mi madrina. La iglesia no me casaría nunca con mi madrina, porque pone antes el rol digamos, del bautismo a la decisión mía de casarme con mi madrina. Entonces, eso prueba de que existe un parentesco espiritual. Y es tan lindo eso porque entonces ahí el Señor puede obrar en esa red y a través de los hermanos Costas, de José Costas, que está muy vinculado a la casa
de Santiago del Estero en Buenos Aires, me consiguieron poder hablar de este libro y de la Beata Mamantura Santa hoy en la Feria del Libro. De Buenos Entonces, Aires, gran feria. en Buenos Aires es como una especie de momento de gloria, un sábado a las 5:30 de la tarde, y ya mucha gente me dijo que va a venir, Por porque claro, es muy supuesto, llamativo, ¿no? claro, tienen todos que ir los que están en Buenos Aires. ¿Cuándo va a ser esto? Esto es el sábado 26 de abril a las 17:30 horas en el stand de la provincia de Santiago del Estero de la Feria del Libro de Buenos Aires. Qué maravilla, felicitaciones por eso. Pero aparte, qué lindo que te han acogido en el stand de Santiago del Estero. O sea, qué, qué delicadeza, me parece muy, muy bueno. Porque aparte, claro, tu propuesta de no solo contar la vida de la santa, sino esto que enraiza con una historia nacional ya de más de 300 años, o sea, una maravilla eso, y llevar eso a la Feria del Libro, donde hay un universo de producción literaria, me parece como una cosa muy, muy interesante y que vos estés ahí, que la gente pueda hablar con vos, el autor, que te van a hacer preguntas seguramente, más allá de lo que vos puedas contar. Pienso que ese intercambio también para el lector, ¿no es cierto? Porque claro, el libro no existe sin el lector, o sea, la feria del libro también es el lugar de donde vamos todos los lectores a encontrarnos ahí con las sorpresas de la creatividad. Exacto, sí, sí, y es una feria tan grande, realmente es tan impresionante. La industria del libro en Buenos Aires, en Argentina, es impresionante. Impresionante, por suerte, todavía, a pesar de la crisis, mira, pienso que, y además, no solo la crisis económica, ¿no? Me refiero porque quizás yo tengo Es 50 cierto. años, ¿no? Y cuando yo estudiaba en la facultad, nosotros en las horas libres íbamos a la biblioteca a leer, o sea, leíamos un montón. Y de pronto yo no digo que los jóvenes no lean, pero bueno, están como más dispersos también, ¿no? Porque es lo propio de lo que hoy vivimos, esta cosa fragmentada, lo instantáneo, lo rápido. Pero bueno, todavía hay jóvenes que leen no solo en las pantallas, sino en los libros, el objeto libro, y entonces creo que, bueno, la feria tiene esa cosa comercial, pero también esa cosa de encuentro con el libro, con el autor, que me parece una maravilla. Bueno, yo quería conversar con vos esta tarde. Ya, mira, ha pasado casi una hora que conversamos. Qué bárbaro, Yo ¿cierto? seguiría hablando, por supuesto, pero bueno, yo quería, antes de que sea el sábado, charlar con vos, que la gente, eh, bueno, ya te conocen muchos, los que te conocen, pero los que no, que te conozcan y los que están en Buenos Aires, de mis contactos, los invito a ir a la Feria del Libro, además del paseo y qué sé yo, poder escucharte, comprar el libro, conocer a la Santa. Y ayudar a esto de la difusión, ¿no? Porque cuando uno escribe es para comunicar. Así que Sí, y cuando uno comunica, hay un mensaje que se recibe del otro lado y ahí se produce esa, ese misterio de los nuevos proyectos o de las puertas que se abren, ¿no? Que es un poco la propuesta de hacer público esto, ¿no? Yo exacto. quisiera que esto llegue a las autoridades o a algunas personas que se pueda organizar. Incluso tengo un proyecto escrito, que no es el libro, sino que es un proyecto técnico de las cosas que hay que hacer para que este camino algún día exista. Y vos sabés que es interesante que cuando he presentado el libro, que ya lo hice en, en la Iglesia de la Piedad y lo hice en la Feria del Libro de Santiago del Estero el año pasado, Hermosa las, fecha también. Muy linda fecha. claro, esa feria es impresionante, ¿eh? Impresionante. Muy buena, muy activa, Sí, sí, sí. el lugar es muy especial, Divino. la feria es muy linda, una escala muy linda tiene, y en esa feria había 80 personas adentro, impresionante, ¿no? Los santiagueños, bueno, tuvimos la gracia de que una parienta también trajo la Virgen Dolorosa que Mamantura le dio a una de las hermanas estas de mi tatarabuela, para que quedara en la familia. Por el lado de los Argibay, viene ella, y ella me trajo esta Virgen famosa, la dolorosa Mamantura, y entonces estaba la dolorosa con nosotros, Qué una maravilla. reliquia, Qué una lindo. reliquia. Qué Bueno, genial.
Entonces, es eso, que se produzca ese encuentro de voluntades para que la voluntad de Dios pueda hacerse con este camino. Bueno, lo Ah, vamos y te a quería decir eso. Y la decir, gente, entonces, quiere ya empezar a hacerlo. Y yo le digo, bueno, háganlo en auto, claro. háganlo. Un día a otro, lo tienen por día. Yo lo hice por día, fui durmiendo. Así que en el libro se cuenta trayectos en auto. Qué maravilla. Bueno, toda esa información está en el libro que presenta Jorge el próximo sábado a las 5:30 en la Feria del Libro, en el stand de la provincia de Santiago del Estero, que siempre es como es como el más lindo de todos, ¿no? Porque, pero la verdad que bueno, ahí están todas las provincias, así que también pueden visitar el resto, pero el de Santiago siempre es como que se impone, porque aparte llevan autores santiagueños, música santiagueña, bueno, todo lo Bien. que de ahí y Comida santiagueña. comida santiagueña. También, sí, sí, hay bizcochitos, hay de ¿No? todo. Y aparte, esta cosa que como que parece que Buenos Aires un poco desconoce un poco después lo que sucede en el llamado interior. Entonces también para los que viven en Buenos Aires y los que son de allí, ir a la feria y conocer estos stands les da una idea de lo que sucede en las provincias, ¿no? En relación a la literatura, bueno, en fin, a todo eso. Así que bueno, felicitaciones por esa invitación, por el libro de nuevo y espero que puedas venir por Tucumán prontamente. Ese proyecto está, mi socia tucumana del otro libro acaba de volver de Europa, así que tenemos que poner fecha nomás. Ya vamos a ponernos en campaña, después conversamos. Bueno, te agradezco mucho, Jorge, tu tiempo y a todos los que se han sumado a esta charla y escuchado. Y bueno, estamos viéndonos y pidiendo a la Mamá Antula que este sábado salga todo estupendamente y y que vaya mucha gente a escucharte y se lleve ese mensaje de fe y de amor en un tiempo, bueno complicado, pero con esperanza, ¿no? En este año de la esperanza del jubileo. Te mando un gran abrazo y de nuevo muchas gracias por la charla. Hasta la Gracias próxima. a vos, saludos a todos. Un gran abrazo. Chau, chau. Gracias.